Hola, mi nombre es Salvador Mira y soy profesor de informática. Te doy la bienvenida a la píldora 28 del curso Redes en Píldoras. En ella te hablaré de la capa de acceso a datos. Ya sabemos que cuando se envían mensajes por la red, estos se segmentan. Cada uno de estos segmentos viaja libremente a través de la red, pero no llegaría ninguno a ningún sitio sin unas direcciones de receptor y de remitente. En la pila de protocolos hay dos capas que se encargan de enviar los datos entre el origen y el destino. Estas son las capas de red y de enlace de datos. En ambas capas se emplean direcciones de emisor y de receptor, pero el tipo de direccionamiento tiene un propósito distinto en función de la capa en que se utilice. Las direcciones de la capa de red se encargan del envío de paquetes IP entre el origen y el destino, tanto si las redes son locales como si se trata de redes remotas. Por su parte, las direcciones de enlace de datos se encargan del envío de tramas entre distintas tarjetas de red, pero siempre dentro de la misma red local. Las direcciones IP o direcciones de capa 3 son direcciones lógicas, es decir, se implementan en software. Estas se emplean para la entrega de paquetes desde el origen al destino. Los paquetes IP tienen dos direcciones IP en su encabezado. Por una parte están las direcciones IP de origen y por otra las de destino. No importa en absoluto si estas dos direcciones son de la misma red o de redes distintas. En todo caso, siempre habrá dos direcciones IP. Las direcciones IP están formadas de dos partes. Por un lado, se encuentra el identificador de la red, o NetID, en IP versión 4, también llamado prefijo o prefix en IP versión 6. Esta parte indica a qué red corresponde dicha dirección IP. Y todos los dispositivos de esa red compartirán este valor. Por otro lado, tenemos el identificador de host, HostID, en IP versión 4, o también llamado identificador de interfaz o Interface ID en IP versión 6. Se trata del resto de la dirección e identifica de manera única al dispositivo en la red. Esta parte no se puede repetir dentro de una misma red. Para poder diferenciar ambas partes de la dirección, se hace uso de la máscara de red en IP versión 4 y de la longitud de prefijo en IP versión 6. Veamos qué es lo que ocurre cuando el intercambio de datos se produce dentro de la misma red. En este caso, la parte de la dirección que identifica a la red coincidirá tanto en el emisor como en el receptor. En la red de la figura, PC1 y el servidor FTP pertenecen al mismo segmento de red, ya que ambos están conectados al mismo switch. En este ejemplo, el identificador de red es 192.168.1 y es el mismo tanto para PC1 como para el servidor FTP. Cuando el emisor y el receptor del mensaje se encuentran en el mismo segmento de red, la trama de enlace de datos se entrega directamente al dispositivo receptor, sin necesidad de que intervenga ningún router. En la familia de la tecnología Ethernet, las direcciones de enlace de datos reciben distintos nombres. Pueden llamarse simplemente direcciones físicas, también las denominamos direcciones MAC, que significa Medium Access Control, y en alguna ocasión las veremos denominadas direcciones BIA o VIA, Burn-in Addresses, que significa que son direcciones quemadas en la memoria ROM de la tarjeta de red. Como decía, en las tecnologías como Ethernet o Wi-Fi, las direcciones MAC están grabadas físicamente en los adaptadores de red. Estas direcciones están formadas por 48 bits, los cuales solemos expresarlos en notación hexadecimal. Como en las tramas viajan encapsulados los paquetes, en ellas habrá 4 direcciones,
por un lado las direcciones MAC de destino y de origen, y por otro las direcciones de origen y de destino del protocolo IP, las cuales están encapsuladas dentro del paquete que viaja en la trama. Ya hemos visto que en el ejemplo PC1 y el servidor FTP se encuentran conectados al mismo segmento de red. Por ello, comparten la parte de la dirección IP correspondiente al NetID, es decir, 192.168.1. Ya hemos dicho que las direcciones MAC están formadas por 48 bits. Esto, expresado en hexadecimal, supone un número con 12 cifras. Cada una de estas cifras hexadecimales representa 4 bits. Para escribir las direcciones MAC es habitual que agrupemos esas cifras de 2 en 2. De esa manera, las direcciones MAC se expresan con 6 grupos de 2 cifras hexadecimales. En el ejemplo de la ilustración, la dirección MAC de PC1 está compuesta por 12 dígitos del número A en hexadecimal y la dirección del servidor FTP por 12 dígitos del número C en hexadecimal. Como PC1 y el servidor FTP se encuentran en el mismo segmento de red, las tramas viajarán directamente entre ambos sin la intervención de ningún router. Ya hemos visto que cuando el emisor y el receptor se encuentran en el mismo segmento de red, las tramas pueden viajar directamente entre ambos. Sin embargo, esto no será posible cuando emisor y receptor estén en segmentos distintos. Cuando emisor y receptor están en segmentos distintos, es decir, en redes remotas, la porción de la dirección IP que representa a la red, es decir, el NetID, será distinta en ambas máquinas. Ahora, en el ejemplo del gráfico, el emisor sigue siendo PC1, pero el receptor será el servidor web. Vemos que la IP del emisor es la 192.168.1.110 y que la IP del receptor es la 172.16.1.99. Cuando emisor y receptor se encuentran en segmentos de red distintos, las tramas no se pueden entregar directamente. Incluso es posible que las tecnologías de las capas de acceso a datos de ambas redes sean diferentes. En estos casos, para que las tramas se puedan entregar al receptor, tendrá que intervenir algún dispositivo intermediario de red. Ese dispositivo intermediario de red será un router. Los routers pueden tener alguna de sus interfaces en un segmento de red donde residen los hosts. Esa interfaz del router se conoce entonces como puerta de enlace o default gateway. En el ejemplo de la ilustración, la puerta de enlace para PC1 es el router R1, siendo su dirección MAC 12 unos en hexadecimal. Tenemos que entender que tanto PC1 como la interfaz del router R1 que sirve como gateway a PC1 se encuentran conectadas al mismo segmento de red. Por ello, PC1 y R1 pueden enviarse tramas entre ellos directamente. La trama que PC1 envía al router se caracteriza porque su dirección MAC de origen está compuesta por 12 dígitos A en hexadecimal y que la dirección MAC de destino es la del router R1 y por tanto 12 dígitos 1 en hexadecimal. Además, la dirección IP de origen encapsulada es la del PC1, es decir, 192.168.1.110. Y la dirección IP de destino que tiene el paquete encapsulado en la trama es la del servidor web, la 172.16.1.99. En el proceso se encontrará la forma de hacer que el paquete IP que ha llegado al router R1 pueda llegar hasta R2. En la red del servidor web, el router R2 hará las funciones de puerta de enlace. Será R2 quien se encargue de que el paquete IP llegue finalmente a su destino. Tanto el router R2 como el servidor web comparten un segmento de red. En el último segmento, el router R2 encapsulará los paquetes en tramas que tendrán las características siguientes.
La MAC de origen será la del router R2, en este caso representada por 12 dígitos hexadecimales puestos a 2. La IP de origen seguirá siendo la de PC1, 192, 168, 1, 110. La MAC de destino es la del servidor web, que está representada por los números hexadecimales AB, CD, EF, 12, 34, 56. Y la IP de destino continúa siendo la del servidor web, 172.16.1.99. En el ejemplo anterior, hemos podido comprobar que durante el proceso de envío de los datos, las direcciones IP de origen y de destino se han mantenido constantes en todas las tramas. En cambio, las direcciones de enlace de datos han cambiado entre los segmentos de la red. Para que el proceso de intercambio de datos funcione cuando tenemos múltiples segmentos de red, es necesario que los equipos de cada segmento establezcan en su configuración IP la dirección de la puerta de enlace. La función de las direcciones de enlace de datos es la de entregar las tramas desde una interfaz de red de un dispositivo hasta otra interfaz de red de otro dispositivo que se encuentre en el mismo segmento. Y para que los paquetes IP se puedan enviar, deben encapsularse en tramas que puedan transmitirse en cierto medio físico. En cada segmento de la red, los paquetes IP se encapsulan en tramas de enlace de datos. Cada trama tiene las direcciones de enlace de datos tanto del dispositivo que genera la trama como del dispositivo que recibe la trama y que se encuentra en el mismo segmento de red. Los paquetes IP que se encuentran encapsulados en las tramas siempre mantienen las mismas direcciones IP de origen y de destino en todo el trayecto. En el ejemplo de la ilustración, se envían los datos entre el PC1 y el servidor web. La topología consta de 3 segmentos de red. En el primer segmento, las direcciones de enlace de datos que tendrán las tramas serán la MAC de PC1 como origen y la MAC del router de la izquierda como destino. En el segundo segmento de la red, el router de la izquierda encapsula el paquete en una nueva trama que envía al router de la derecha. En este caso, las direcciones de enlace de datos serán las siguientes. Como dirección de origen, la trama tendrá la del router de la izquierda y como dirección de destino, la del router de la derecha. En el último segmento de red, el router de la derecha encapsula el paquete en una nueva trama que envía al servidor web. Las direcciones de enlace de datos serán en este caso las siguientes. Como dirección de origen figurará la del router de la derecha y como dirección de destino la del servidor web. Durante el encaminamiento de los paquetes IP desde el origen hasta el destino, se han generado tramas en las que las direcciones de enlace de datos se han modificado en cada segmento. Pero las direcciones IP de los paquetes encapsulados se han mantenido constantes en todo el trayecto. En la píldora 28 hemos tratado los siguientes temas. ¿Qué son las direcciones de red lógicas y de enlace de datos y por qué son necesarias? ¿Qué ocurre con las direcciones cuando el envío de datos se produce entre dispositivos que están en la misma red? ¿Y qué es lo que pasa con las direcciones cuando el envío de datos se hace entre dispositivos que están en redes remotas? Muchas gracias y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal.